Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 471, Agua subterránea, p. Pequeña, entonces ¿cómo saliste? Wu Qianru intentó preguntar más. No tengo idea. Dormí por un momento y cuando me desperté ya estaba bajo tierra. Luego comencé a cavar un túnel, seguí cavando y después de un largo tiempo pude salir a la superficie. La niña habló mientras inclinaba la cabeza mientras recordaba el incidente. Las dos damas se asustaron después de escuchar lo que había dicho y aunque lo que dijo la niña no parecía estar en un inglés adecuado, todavía era comprensible. ¿Qué había experimentado exactamente durante el desastre? NT así decía. Pero si bien puede ser que ella esté hablando en inglés o esto es el equivalente a, parece como si estuvieras hablando en chino, de los chinos, posiblemente podría haber sido herida por la onda de choque del misil nuclear mientras estaba dormida y para cuando se despertó, sin duda, su cuerpo habría sido enterrado por cenizas volcánicas cuando la lava se enfriara. Si todo lo que dijo era verdad, a pesar de tener un cuerpo tan frágil y débil, ciertamente poseía una inmensa cantidad de poder. Sin embargo, independientemente de si era su expresión inocente o el hecho de haber estado enterrada en las capas de hielo, obviamente se podría decir que no estaba mintiendo. Era simplemente un hecho cruel haber abandonado a una niña tan pequeña en el desierto helado. A pesar de que podría causar algunas complicaciones si la llevaban de vuelta a Ope City, sus capacidades aún estaban dentro de su alcance de comprensión en comparación con las de Lo Yuan, quien podría destruir a los alienígenas por sí solo. Sus poderes estaban ciertamente fuera de su alcance. Se miraron a los ojos y llegaron a un acuerdo. Un pequeño monstruo como este debería ser entregado a un monstruo grande como Lo Yuan para que se preocupe. Jajajajaja lo que pagaría para ver la escena de esas dos al enterarse que Lo Yuan es el padre de esa niña. En poco tiempo, la niña había decidido seguirlas de regreso a Ope City sin motivos ocultos. Cuando las tres empezaron a hablar mientras viajaban a casa, la niña había revelado más y más información. Ella no tenía nombre ni padres. Aparte de un número que no tenía ningún significado especial, nada más parecía haber podido identificarla. Del mismo modo, según la niña, sus hermanos y hermanas eran iguales. Eran un grupo de niños que tenían poderes especiales y vivían en un laboratorio con el mismo nivel de crianza y educación. Después de reflexionar por un momento, Lin Feayan creía que la niña era un clon humano. No estaba sorprendida ya que el apocalipsis era una época loca. Cuando las personas buenas y malas se vieron obligadas a vivir en modo de supervivencia, ya no había una diferencia entre ellas y ella había escuchado rumores de muchos experimentos más locos que la clonación humana en sí misma. De hecho, en algunos experimentos con seres humanos, la tasa de mortalidad era de una persona por mes. Sin embargo, todos esos eran solo rumores y esta era la primera vez que conocía a un verdadero clon. Según la niña, no había lugares oscuros, ni medicamentos, inyecciones ni ninguna operación involucrada, solo un manejo militar más estricto. ¿O cierto, cuántos años tienes? Lin Feayan preguntó como si tuviera curiosidad. La niña se tocó la cabeza y comenzó a pensar, tía, creo que tengo 9 meses y 20 días. Estuve dormida durante un tiempo bajo tierra, posiblemente unos días más vieja, ¿ni siquiera tienes un año? Lin Feayan estaba tan sorprendida que se perdió un paso y casi se cayó. Miró a la niña y estaba definitivamente segura de que se veía como una niña de 5 o 6 años. Además de eso, cuando ella hablaba antes, su discurso era tan fluido y claro que incluso si ella era una niña de 5 o 6 años, sonaba como una adulta. Un niño humano normal solo habría empezado a aprender a hablar a la edad de un año. ¿Era ella incluso humana? Wu Qianru también se sorprendió y su rostro mostraba incredulidad. Me consideran uno de los de más rápido crecimiento. La mayoría de mis hermanos y hermanas menores crecieron a un ritmo más lento, ella dijo. Ella pareció notar la expresión en sus dos caras y la niña bajó la cabeza y se sonrojó. Entonces, ¿qué hay de los otros? ¿Son tan inteligentes como tú? Lin Feayan preguntó. No, algunos son estúpidos. Por ejemplo, el hermano A5-16-21 solo sabe cómo jugar y ni siquiera completaría la tarea preparada por el maestro. Ni siquiera completó la educación primaria mientras yo completé mi educación secundaria y actualmente estoy cursando mi educación media superior. La niña dijo con orgullo. Entonces, ¿eres realmente lista? Lin Feayan dijo eso y se quedó sin habla sabiendo que ella misma aprendía lentamente durante sus días de juventud. Instintivamente, cambió de tema y preguntó, ¿desde que has estado sola durante tanto tiempo, qué has estado comiendo todos los días? No he comido durante meses, pero a veces cuando tengo sed, comía el hielo. El hielo estaba muy sucio, pero no pude contener mi sed, así que terminé tragándome una porción, qué pena. La niña dijo. Ella comenzó a recordar sus desgracias y torció la boca, luego las lágrimas comenzaron a caer de sus mejillas.
Ambas chicas comenzaron a sentir pena por ella después de escuchar su historia y comenzaron a consolarla. Inmediatamente detuvieron su viaje, dejaron sus mochiles y comenzaron a preparar algo de comida para ella, ya que la niña no había comido en meses. Alcalde, por favor, eche un vistazo a los resultados del análisis geológico subterráneo. Un ingeniero pasó cuidadosamente una pila de documentos a Luo Yuan. La cara de Luo Yuan se volvió sin emociones mientras hojeaba los diseños. Intentó reprimir su ira y preguntó con voz profunda: ¿Es este tu informe? ¿Cómo se volvió tan serio? Los oficiales detrás de él y el gerente de la fábrica de agua se pusieron pálidos. Sus corazones comenzaron a latir rápidamente y no se atrevieron a soltar ni una sola respiración. El problema era realmente serio y no era inesperado para el estar furioso. No puedo creer que solo empezaste a realizar el análisis cuando algo salió mal. ¿Por qué demonios mantengo a un grupo de personas inútiles como tú? Luo Yuan paseaba de un lado a otro con una cara sombría. Toda Ope City dependía de la fuente de agua subterránea para sus actividades diarias, así como su fuente de agua potable. Sin embargo, según los dibujos de la estructura geológica, hubo una indicación de que, desde hace 2 meses, uno de los ríos subterráneos que estaba ubicado a 300 metros de profundidad estaba casi agotado. La ubicación original del río subterráneo había formado una enorme cavidad. Según el pronóstico, Ope City perdería su suministro de agua en 5 días. Sin embargo, esa no fue la razón principal por la que estaba enojado. Era el hecho de que ninguno de los oficiales había realizado inspecciones de ríos subterráneos hasta que el nivel más bajo de la ciudad subterránea se había derrumbado. Ope City no habría estado en tal caos si no hubiera habido un colapso. Luo Yuan respiró hondo y se calmó al darse cuenta de que había asustado a la gente a su alrededor con su temperamento. Reflexionó y se dio cuenta de que no se suponía que los culparía, ya que había asignado a la mayoría de los científicos y técnicos para trabajar en la nave antes, lo que provocaba una falta de mano de obra para inspeccionar la reserva de agua. Además de eso, se prestó muy poca atención a Ope City, lo que los había llevado al peligro al que se enfrentaban hoy. ¿Podría explicar más? Luo Yuan caminó hacia el sitio colapsado y habló en voz baja. Hemos descuidado la posibilidad de que la capa de hielo pueda afectar el suministro de agua subterránea. Las capas superficiales congeladas han interrumpido la circulación del agua, lo que hace que la lluvia no pueda penetrar en el suelo para reponer el agua subterránea. El trabajador habló mientras el sudor goteaba de su frente. El rostro sin emociones de Luo Yuan les hizo imposible adivinar sus pensamientos. Todos los trabajadores por lo tanto se mantuvieron extremadamente nerviosos. De hecho, el suministro de agua no era el problema principal, sino el enorme agujero sin fondo que afectaba a toda la ciudad subterránea. Ese nivel fue inicialmente un espacio vacío que se transformó en un área agrícola después del desastre. Como era el nivel más bajo de la ciudad subterránea, la estabilidad de la fundación afectaría en gran medida a toda la ciudad, lo que podría terminar al borde del colapso si se volviera inestable. Aunque el área afectada en esta ocasión fue de más de unos pocos cientos de metros cuadrados, el impacto en la estabilidad estructural general fue menor. Sin embargo, la ocurrencia fue una señal de que el agujero se formó y la estructura geológica había cambiado. Incluso si se detuviera la actividad de extracción de agua, nadie podría garantizar que no continuaría colapsando. Quizás un terremoto de baja magnitud era suficiente para destruir toda la ciudad subterránea. ¿Cuánta agua queda en el depósito de agua?, preguntó Luo Yuan. Es suficiente para 3 días de consumo normal, el trabajador respondió apresuradamente. Luo Yuan dejó escapar un suspiro de alivio y dijo: a partir de ahora, detengan todas las actividades de extracción de agua. Sí, se dio una respuesta inmediata. Mientras escuchaban la orden del alcalde, los trabajadores sintieron de inmediato que se les había otorgado una amnistía. Además de eso, ¿cuál es el plan para resolver la enorme cavidad que se había formado bajo tierra?, preguntó Luo Yuan. Verter cemento o instalar muchos postes de apoyo, un ingeniero sugirió. El secretario Chen Guangui le recordó: señor alcalde, nos estamos quedando sin cemento y no nos quedan ni 100 toneladas. Luo Yuan era consciente de esto, ya que se habían usado muchos materiales de construcción para reforzar la ciudad subterránea para ayudar a superar los frecuentes terremotos, por lo tanto, no quedaban muchos materiales en la tienda. De hecho, el cemento no era el único material que estaba casi agotado. Otros recursos también enfrentaban el mismo problema. Si Luo Yuan hubiera resuelto todo esto antes, la humanidad podría haber terminado escondiéndose en la zona de confort de Ope City y morir lentamente en ella. Si no tenemos cemento, el agua podría funcionar igual de bien. El agua podría ayudar mucho a sostener toda la estructura. La razón principal por la que el colapso había ocurrido en primer lugar se debía a que el agua subterránea se secaba. Por lo tanto, reponer el río subterráneo fue una solución factible, excepto que no fue un truco fácil de lograr en tan poco tiempo. Miró su reloj y le dijo a Chen Guangui: informe al líder de cada ciudad que se reúna para una reunión a las 4 p.m. Sí, alcalde, lo haré ahora.
Chen Guanghui dijo cortésmente. Como ya eran las 3 de la tarde, corrió hacia la oficina y llamó al líder de cada ciudad para que asistiera a la reunión. Durante el impacto del misil balístico orbital inteligente de antimateria, una fuerte onda electromagnética dañó la mayoría de los equipos de telecomunicaciones. Los únicos teléfonos que funcionaban en este momento eran los teléfonos viejos que eran más fáciles de reparar. Luo Yuan asintió de nuevo y continuó con su inspección de la fábrica de agua. Solo logró calmar sus nervios un poco después de mirar la gran piscina de agua que ya estaba en el depósito. Aunque el suministro de agua se había vuelto anormalmente abundante después del invierno nuclear, el hielo en la superficie de la Tierra había aumentado hasta 10 metros. Si todo ese hielo se derritiera, formará un vasto mar y resolverá sus problemas. Sin embargo, no era fácil romper el hielo en un clima tan extremo, ya que el hielo era más duro que el acero. El equipo de metal normal se volvió inútil y su uso solo terminaría desperdiciando tiempo y energía. Además, el agua no era potable, incluso si pudieran romperla o fundirla, ya que un tercio del agua contenía impurezas y un porcentaje muy alto de agua contenía una gran cantidad de electrolitos. Se requirieron una serie de procesos químicos complicados antes de que fuera seguro para el consumo. Sin lugar a dudas, todo esto tomó tiempo para completar. Sin embargo, hubo un tiempo de amortiguación adicional de 3 días que debería ser suficiente. Capítulo 472. Despertar. Por supuesto, incluso si la situación empeoraba, la nave espacial tenía una reserva de comida y agua que era suficiente para durar a los humanos durante décadas. En función de la velocidad de la nave espacial de rescate, la transferencia se podría realizar en medio día. Sin embargo, a menos que fuera absolutamente crítico, Luo Yuan preferiría no utilizar el suministro de agua para el viaje interestelar. Mientras que la nave espacial había estado bajo el mando de los glacianos, el agua se usaba para sustentar la vida, además de ser el combustible para el horno de fusión nuclear. Por lo tanto, era crucial almacenar la mayor cantidad de agua posible para los viajes interestelares. Incluso si el agua era solo para uso de emergencia, aún se desconocía si podían recuperar el control del sistema de extracción de recursos de la nave en 1 o 2 años para compensar el agotamiento de la fuente de agua. Si prolongaran su permanencia en la Tierra, el riesgo aumentaría exponencialmente. Los glacianos ya eran una raza interestelar y los humanos sabían muy poco de civilizaciones avanzadas. Hace 60 años, desde que pisaron la Tierra por primera vez y en los últimos 60 años, la tecnología pasó por una transformación tan tremenda que la gente se estremeció solo por el recuerdo. En el futuro, era posible inventar una tecnología que podría ayudar a otros a formar una burbuja espacio-tiempo para un viaje rápido. Tal vez, en este mismo momento, una nave espacial más fuerte que era más rápida que la velocidad de la luz viajaba con el uso de un motor warp después de abandonar su nave nodriza y se encontraba nuevamente en un viaje para conquistar la Tierra. Puede que no quede suficiente tiempo para la humanidad si continúan quedándose aquí. Con todo en juego, ni siquiera se permite el más mínimo error e incluso Luo Yuan no se atrevería a arriesgar la vida de todos los humanos. Deberían abandonar la Tierra sin más demora. Todos los ejecutivos de Ope City se habían reunido a las 4 de la tarde, según lo previsto. Aparte de Luo Yuan, que acababa de convertirse en alcalde, y Bi Jianping, que estaba viviendo en la nave, había otros 3 líderes presentes en la reunión de la alta gerencia de hoy. La razón principal de la reunión no solo se debió al aumento repentino de la población que se había multiplicado en comparación con los números anteriores al desastre. En primer lugar, fue para organizar el asentamiento de la población adicional y realojar a una gran cantidad de personal del gobierno de las 3 ciudades restantes. Y, en segundo lugar, era para nombrar a los alcaldes de distrito actuales, los alcaldes de los 3 municipios anteriores, el alcalde Ma Lin de la United City, el alcalde Zhang Hiwei de Victory City y el alcalde Chan Menao de la Twilight City, para ser los jefes de las ciudades secundarias respectivamente. En otras palabras, no hubo muchos cambios además del aspecto administrativo y la reunión de la gente en una ciudad que permitiría a las 4 ciudades vivir en armonía. Luo Yuan, una vez más, enfatizó los problemas de seguridad que enfrentaba Ope City durante la reunión. Todos, incluso Luo Yuan, finalmente pudieron tener algo de alivio mental ya que las necesidades como comida y ropa ya no escaseaban. El plan de migración también se llevó a cabo sin problemas, aunque algunos de los problemas se podrían haber evitado si las personas hubieran comenzado a prestarles atención más temprano cuando surgió el problema. Luo Yuan era consciente de que los terremotos y la erupción de los volcanes podrían ocurrir en cualquier momento y que la Tierra nunca volvería a ser estable. Un enjambre de escombros se dispersó alrededor de la superficie de la Tierra cuando la Luna fue dañada por el misil balístico orbital inteligente de antimateria nuclear. Una pequeña cantidad de escombros voló al espacio,
pero muchas piezas más grandes cayeron a la Tierra debido a su fuerza gravitatoria. Los pequeños meteoritos tenían un peso aproximado de unos pocos kilogramos, mientras que los grandes pesaban millones o incluso miles de millones de toneladas. La primera ola de meteoritos era demasiado pequeña y ni siquiera valía la pena mencionarla, ya que eventualmente se quemarían debido a la fricción con la capa de ozono. Los últimos, por otro lado, eran lo suficientemente grandes como para desencadenar una nueva ola de desastres. Aunque ninguno de los meteoritos había causado ningún impacto en Hope City, había algunos fragmentos de meteoritos dispersos alrededor del perímetro circundante. Luo Yuan a menudo iba al espacio para aplastar a los grandes meteoritos potenciales antes de que pudieran causar cualquier desastre. Sin embargo, siempre había un límite para lo que podía hacer solo, y aunque era fuerte y poderoso, en comparación con la inmensidad del cielo y el espacio exterior, él era solo una gota de agua en el vasto océano y siempre había un desliz a través de la red. Una vez que terminó la reunión, todos los departamentos de Hope City tuvieron la cabeza en orden y comenzaron a trabajar de manera rápida y eficiente. Luo Yuan se había adaptado a la mayoría de sus tareas como alcalde durante los últimos 3 meses y estaba asumiendo la responsabilidad y la inmensa presión de ocupar este cargo. Antes del anochecer, la siguiente tarea ya había sido colocada en el escritorio de Luo Yuan. Luo Yuan repasó rápidamente el contenido y lo volvió a escribir para dar su aprobación. La tarea requería de muchos ingenieros mecánicos de la nave espacial que retrasarían su modificación y potencialmente sacrificarían una o más tareas importantes. Además de eso, no era una tarea fácil a pesar de que Luo Yuan tenía la esperanza de que posiblemente ayudaría a reducir la tasa de desempleo. A la gente no le preocupaba que obtuvieran menos, sino que les preocupaba más la equidad y la igualdad. Hope City no implementó sistemas de reparto equitativo independientemente del rendimiento en el trabajo, y esto podría llevar a la inseguridad y muchos otros problemas sociales a medida que aumenta la tasa de desempleo. Además de eso, el subsidio vital básico que se había dado a los desempleados también causaría angustia y celos, entre otros. De manera similar, muchas personas desempleadas podrían reducir potencialmente su motivación para encontrar trabajo que pudiera generar pereza, y ese fue uno de los temas más importantes a tener en cuenta. Todavía era demasiado pronto para que la humanidad comenzara a relajarse y se volviera complaciente. No mucho después, una segunda tarea fue traída al escritorio de Luo Yuan. Todo el proyecto involucraría entre 30.000 y 500.000 empleados y también 200 camiones de maquinaria de construcción. Esa era la única maquinaria operable que era fácil de reparar y mantener. La razón por la cual hubo una gran cantidad de mano de obra involucrada se debió a las limitadas herramientas y maquinaria de exploración disponibles. La fábrica de cuero, la fábrica de guantes y la fábrica de botas que habían detenido la producción necesitarían reiniciarse e incluso expandir su producción para adaptarse a este proyecto. Por lo tanto, esto sin duda ayudaría a aumentar la tasa de empleo. Luo Yuan no vio nada inusual y firmó el acuerdo. La operación oficial solo podría comenzar al día siguiente a pesar del eficiente equipo que Luo Yuan tenía bajo su mando. El clima en la noche era mucho más frío que durante el día y los humanos comunes no podían soportarlo incluso si llevaban puestos suéteres. Luo Yuan miró el reloj y se dio cuenta de que ya eran las 10 de la noche. Ordenó su escritorio y se levantó de su asiento, terminando por este día. Luo Yuan dejó de caminar abruptamente tan pronto como entró a la sala de estar de su villa. Chen Jiayi, quien había estado paralizada en la cama durante mucho tiempo, estaba inesperadamente sentada en la sala de estar rodeada de mucha gente. Probablemente todavía estaba muy débil por permanecer en cama durante un largo periodo de tiempo y se veía bastante frágil y débil cuando estaba recostada en la silla. ¿Cuándo te despertaste?, Luo Yuan preguntó mientras se apresuraba a través del salón. Ye Qiu fue quien descubrió que me había despertado cuando casi era hora de comer. Chen Jiayi dijo mientras sonreía con una cara iluminada. La situación de Chen Jiayi había dejado una espina en el corazón de todos y su despertar les dio a todos una agradable sorpresa. Jiayi gritó tu nombre una vez que se despertó. Hablando honestamente, cuando se hicieron tan cercanos, Huang Jiahui bromeó con Luo Yuan. Al escuchar los chistes de Huang Jiahui, Chen Jiayi simplemente se volvió tímida e incluso su cuello se puso un poco rojo. Chen Jiayi estaba libre de musgo parásito y sus fluctuaciones emocionales habían vuelto completamente a la normalidad. Ella ya no estaba en el estado de trance en el que estaba antes. La cara de Luo Yuan se veía un poco incómoda. Para curar la enfermedad de Chen Jiayi, había tocado su cuerpo varias veces y se sentía tímido al recordar lo ocurrido. No digas simplemente esas cosas, Luo Yuan reprendió con una expresión suave pero seria. Afortunadamente, antes de que Chen Jiayi fuera parasitada, su personalidad siempre había sido suave y gentil y se sonrojaba fácilmente. Aparte de Ye Qiu, que tenía sus sospechosas, las otras no habían sospechado nada. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Puedes caminar? Luo Yuan estaba sentado junto a Chen Jiayi, mientras preguntaba con preocupación. Chen Jiayi comenzó a sonrojarse como una manzana madura cuando vio que Luo Yuan se acercaba a ella.
abrió la boca y dijo algo en un discurso inaudible. Al final, Wang Xiaoguan ayudó a levantar el ánimo. Aún no, según la doctora Ye, había estado recostada durante mucho tiempo y sus músculos se han debilitado. Necesita realizar una rehabilitación antes de poder caminar normalmente de nuevo. Luo Yuan de repente mira a Ye Qiuyu. Doctora Ye, entiendo que ha sido difícil para usted. Si hay algo que pueda hacer para ayudar a acelerar su recuperación, hágamelo saber. Ye Qiuyu ya no podía esconderse entre la multitud y dijo apresuradamente, no hay mucho que deba hacerse. Solo realice el masaje regular y junto con un poco de terapia de rehabilitación muscular. Además de eso, su estómago se ha encogido un poco y todavía tendría que tomar alimentos líquidos por un tiempo. Solo puede reanudar su dieta normal en aproximadamente una semana, más o menos, si la situación lo permite. Agregue algunos ingredientes de alta calidad en su dieta, ya que acelerará enormemente su proceso de recuperación. Comida de alta calidad. Eso no es ningún problema, Luo Yuan dijo. El polvo de carne restante ya se había terminado, pero tenía una cosa aún mejor, cristales de energía de nivel 8. Era claramente más apropiado para Chen Yayi, que estaba débil. Tenía una gran cantidad de cristales de energía que se habían utilizado para fortalecer el cuerpo humano de las mujeres, de modo que evitaron que Luo Yuan las lastimara accidentalmente en su vida diaria. Sin embargo, lo que lo dejó sin palabras fue que casi medio año había pasado desde entonces y solo quedaban unos pocos cristales de energía. Específicamente, solo tenía 2 en su poder, así que eran bastante valiosos. La razón por la que el consumo de los cristales de energía era lento era porque cada vez que se consumía el cristal de energía, causaba un grave desequilibrio en la fuerza para todos. Los humanos comunes no podrían controlar esa energía tan rápido como Luo Yuan podía, por lo que necesitaban un largo periodo de tiempo para acostumbrarse y adaptarse. Junto con el desastre y el hecho de que habían estado ocupados, la tasa de consumo de los cristales de energía se había reducido. Voy por el cristal de energía, dijo Luo Yuan mientras se levantaba y subía las escaleras. Cuando la mujer mutada que estaba cerca de Luo Yuan escuchó las noticias sobre el cristal de energía, sus ojos se iluminaron. Se levantó y siguió a Luo Yuan escaleras arriba. Capítulo 473. Depresión. Luo Yuan se sintió impotente y aceleró el paso. Cuando entró en la habitación, inmediatamente cerró la puerta antes de que la mujer mutada pudiera colarse. La mujer mutada golpeó accidentalmente su cabeza en la puerta cerrada y siseó enojada. Estaba muy frustrada y sacó sus garras antes de proceder a cortar la puerta vengativamente unas cuantas veces. Aunque unas pocas marcas de garras aparecieron en la puerta, a Luo Yuan no le importó. Además, la puerta ya estaba llena de arañazos, incluso antes de que la mujer mutada la hubiera arañado. Cada parte de la puerta estaba llena de artes abstractas de gatos salvajes, y no hacía ninguna diferencia si había marcas de garras adicionales en ella. La mujer mutada probablemente se sintió terrible cuando se enfrentaba a organismos grandes. Desde la mejora de los atributos de Luo Yuan que había hecho que aumentara el tamaño de su cuerpo, hubo momentos en que la mujer mutada no se sentía acostumbrada a Luo Yuan. Ella no era tan dependiente de Luo Yuan como lo era antes e incluso había adquirido el hábito de dormir en su habitación por la noche. Sin embargo, esos sentimientos no acostumbrados no duraron mucho y, después de un tiempo, la mujer mutada se adaptó lentamente a la nueva apariencia de Luo Yuan y comenzó a regresar a sus viejos hábitos de tratar de entrar en su dormitorio por la noche. Aunque era difícil fomentar la independencia de la mujer mutada, Luo Yuan no quería consentirla, excepto por un tiempo en que irrumpió en el dormitorio de Luo Yuan y durmió una noche. Él cerró la puerta intencionalmente todas las noches. Independientemente de cómo ella rascara o siseó insatisfactoriamente en la puerta, Luo Yuan la ignoraría. Ella se rendiría a regañadientes después de varios intentos repetidos. Para ser honesto, ¿cómo podría la puerta evitar que entrara en la habitación? Su energía había aumentado constantemente desde el consumo de los cristales de energía de nivel 8. Su poder ya no era el mismo en comparación con cuando llegó por primera vez. En el sistema de evaluación, ella ya estaba categorizada como una criatura de nivel 7. Cuando hubo una comparación en el poder, incluso un miembro del equipo de operación especial, miembros originales de la oficina de armas de fuego, habría tenido dificultades para igualarse con ella. En realidad, lo que realmente le estaba deteniendo no era la puerta, sino la actitud de Luo Yuan. A la mujer mutada se le había inculcado la idea de que en realidad era una humana después de la prolongada exposición de vivir con otros humanos. Ella había escapado lentamente de sus características de Barbary durante el periodo que ha vivido con Luo Yuan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso prolongado de cristales de energía no la cambió en gran medida y, de hecho, incluso había algunas debilidades que habían aparecido. Por ejemplo, sus escamas se estaban reduciendo y su textura se estaba volviendo más suave, lo que causó que su defensa se debilitara. Además de eso, el color de sus escamas se había desvanecido y ahora era un color blanco jade. En el desierto,
Tal coloración era algo llamativa y, aparentemente, no cumplía con los principios de la evolución apocalíptica. Luo Yuan adivinó que era debido a la vida estable que vivía y estaba en un entorno poblado por humanos lo que provocó tales cambios. Inicialmente, había una gran diferencia entre ella y los humanos que subconscientemente la hacía sentir incómoda y descoordinada y, por lo tanto, comenzó a imitar activamente a los seres humanos y evolucionó en consecuencia durante el proceso de evolución. En cierto modo, era una forma de capa protectora de piel. Luo Yuan fue a la armería y con una altura de 2 metros, solo tenía que levantar las manos ligeramente para llegar a la parte superior del estanta. Cuando bajó las manos, sostenía una bola metálica del tamaño de un puño. Uno de los cristales de nivel 8 estaba firmemente asegurado y sellado dentro de esta bola metálica circular solo para asegurarse de que nadie más pudiera acceder a ella. En primer lugar, se trataba de aislar el cristal de energía del aire para poder almacenarlo en ambientes secos. Los cristales de energía eran como minerales cristalinos y podían disolverse en agua muy rápidamente. Si se dejara solo en el aire, podría humedecerse del aire y se disolvería, causando una pérdida acelerada de su energía. En segundo lugar, fue para evitar que la mujer mutada se abriera camino hacia el cristal. El olor de los cristales de nivel 8 era una tentación indescriptible, ya que era el instinto de una criatura el evolucionar. Incluso Luo Yuan fue seducido por el cristal de energía cuando lo manejó por primera vez. Por supuesto, ya no le afectaba, ya que su cuerpo estaba cultivando constantemente una gran cantidad de energía en la medida en que el cristal de energía en su corazón había crecido hasta alcanzar el tamaño de una pelota de ping-pong. Era varias veces más grande que cualquier cristal de energía que poseía e incluso su sistema circulatorio de sangre se vio afectado por él. Si su corazón alguna vez se debilitaba hasta el punto de necesitar un reemplazo, tendría que abrir su propio pecho y sustituir el cristal de energía por sí mismo. Luo Yuan usó su uña para dibujar un círculo a lo largo de la circunferencia de la bola de metal. Aparentemente, su uña era mucho más dura que el metal y una innumerable cantidad de chispas salieron de la bola metálica mientras su uña se arrastraba por su superficie. Sopló los restos de metal y un rayón de 2 a 3 milímetros apareció en la superficie de la bola metálica. Está hecho, él pensó. Sostuvo la bola metálica con ambas manos y torció ambas palmas en la dirección opuesta. Por supuesto, se aseguró de que no ejerciera demasiada fuerza sobre la bola cuando la estaba abriendo, ya que temía que la bola hueca fuera aplastada. Un sonido estridente y penetrante en la oreja llenó la armería y la marca se había enrojecido notablemente. Unos segundos más tarde, se abrió la bola metálica. Había 2 cristales intactos dentro y una delgada rebanada transparente. Esta bola metálica hueca no era delgada ya que tenía un espesor de 20 milímetros. Sin embargo, en comparación con las 500 toneladas de fuerza de Luo Yuan, 20 milímetros no era diferente de 2 milímetros. La energía de esta delgada rebanada era de un solo uso, sacó la delgada rebanada y selló la bola metálica con una suave presión. Se aplicó amasamiento continuo asegurando que su acción fue suave y cuidadosa. Un calor abrasador emanó de su palma durante el proceso. Después de un rato, se detuvo. Miró la pelota y asintió con satisfacción. Una bola metálica que se había partido por la mitad ahora estaba sellada nuevamente. Se hizo sin el más mínimo defecto, excepto por algunas huellas dactilares, y fue como si nunca antes se hubiera dividido en 2. Luo Yuan fue al baño y usó el agua del grifo para enfriar la bola metálica antes de volver a colocarla en el estanta superior. Salió de la habitación y la mujer mutada de repente se abalanzó sobre él y tiró de sus pantalones con fuerza mientras ella se emocionaba. «Aléjate de mí, ¿no puedes ver que no puedo caminar correctamente?» Luo Yuan movió su pierna y reclamó. El humano mutado se aferró a los pantalones con fuerza, ignorando a Luo Yuan y siseó continuamente. Parecía haber captado el olor del cristal de energía y se había excitado. Cuando vio que la mujer mutada no quería soltarse, Luo Yuan no tuvo más remedio que permitirle que lo agarrara mientras la arrastraba hacia abajo con él. «Dame 5 vasos de agua. Iré a buscarlo». Guan Xiaoguan se levantó y dijo. Chao Yali estaba a punto de levantarse, pero al ver que Guan Xiaoguan la había golpeado, se sentó. Pensó que solo a Chen Yayi se le permitió tomar el cristal de energía, pero al ver ahora que todos lo iban a tomar, murmuró para sí misma, «Me adapté con gran dificultad, ¿cómo podría hacer esto otra vez? La última vez cuando estaba friendo, accidentalmente rompí el wok. Lo tuyo fue solo un wok. Rompí el picaporte de mi habitación y aún no lo he reparado». Guan Xiaoguan regresó con las tazas de agua y se quejó después de escuchar a Chao Yali. «¿Por eso es que oí ruidos extraños durante la noche?». Huang Jiahui replicó por diversión. Las damas dejaron escapar una risa amable. Guan Xiaoguan dejó las tazas de agua y se sonrojó. Ella no tenía tanta experiencia como los demás y no estaba acostumbrada a las bromas de adultos. Fue culpa de Luo Yuan. Ella miró a Luo Yuan y recordó los momentos pasados. Luo Yuan había sido breve al respecto durante la primera vez, así que pensó que este tipo de cosas era tan simple como eso. Sin embargo, después de un tiempo,
descubrió que Luo Yuan era tan incansable como una bestia y eso la había hecho sentir miserable. Ella sospechaba que la razón por la que Luo Yuan les haría tomar el cristal de energía de vez en cuando era para divertirse aún más en ese asunto. Luo Yuan no estaba al tanto de las quejas de Wang Xiaoguan y fingió ignorar la broma de Huang Jiahui. Sacudió la cabeza y dijo, todos ustedes realmente no aprecian mi intención. Este es un cristal de energía de bestia mutada de nivel 8, excepto por su grupo, nadie más lo ha tomado. Ye Qiu miró todo esto con envidia y se sintió deprimida ya que esto era algo que permitía que un ser normal se convirtiera en superhumano. Era un factor que cambiaba el destino y si esto se filtraba, ella creía que consumiría a todos en la locura. Como una humana normal, tenía un gran deseo de ser fuerte, pero sabía que no le pertenecía. Ella era solo una sirvienta, una doctora privada y había entendido claramente su papel incluso antes de llegar aquí. Bajó la cabeza y ocultó su expresión deprimida, sin permitir que nadie la viera. Doctora Ye, doctora Ye. Ye Qiu de repente se dio cuenta de que Luo Yuan la estaba llamando así que rápidamente recuperó la compostura. Lleve este vaso de agua a Chen Jiayi y haz que la beba. Luo Yuan dijo. Sí, enseguida alcalde Luo. Ye Qiu lo dijo de manera educada. Ya te dije que me llamaras Luo Yuan. Luo Yuan dijo al ver su expresión temerosa. Sí, hermana Ye, no tiene que ser tan reservada, ya que todos somos parte de una familia aquí. Wan Sisi trató de calmarla. Lo siento. Ye Qiu se asustó y se disculpó. Lo que sea, llámame como quieras. Luo Yuan dijo a regañadientes. Incluso después de tanto tiempo, esta mujer lo trató como si un cordero hubiera conocido a un tigre. Luo Yuan negó con la cabeza y al ver cómo Ye Qiu tomó el agua y se alejó rápidamente, como si ella estuviera escapando, no sabía qué decir. Todos seguían susurrando entre ellos. Ye Qiu todavía le causó una buena impresión ya que ella era diligente en casa. No solo se había ocupado de Chen Jiayi, sino que también se había ocupado de las tareas domésticas. Probablemente era solo una persona tímida. Luo Yuan recordó su expresión deprimida y murmuró para sí mismo mientras partía el cristal restante para una persona más. No le importaban los cristales de energía de nivel 8, aunque parecían preciosos para todos los demás. De hecho, quedaban 2 cristales de energía, que eran más que suficientes incluso si una persona más lo hubiera tomado. El humano mutado que estaba cerca tiró con más fuerza y silbó con impaciencia cuando vio que el agua había sido entregada a otra persona. Los pantalones de Luo Yuan se habrían desgarrado si no fuera por el hecho de que se había hecho con la piel compuesta de una criatura espacial. Se estaba impacientando después de esperar tanto tiempo y parecía que su resolución se había vuelto más delgada. Hermano Luo, no la tientes. Dale el cristal primero. De lo contrario, se volverá loca. Wan Sisi, que solía llevarse bien con la mujer mutada, estaba preocupada por ella. Eres una persona tan temperamental y codiciosa. Ni siquiera sé cuándo vas a cambiar. Aquí, atrapa. Luo Yuan la miró con disgusto y le lanzó un trozo de cristal. Una silueta saltó y arrebató el cristal de energía mientras estaba en el aire antes de que la mujer mutada lo arrojara con entusiasmo en su boca. Se apresuró a una esquina y la digirió lentamente. Todos bebieron el agua y pronto, una sensación de ardor se extendió por sus cuerpos. Capítulo 474. Trabajando después de que Ye Qiu hubiera alimentado a Chen Jiayi y le hubiera limpiado la boca, Luo Yuan la llamó. Doctor Ye, ¿puedes venir? Ye Qiu no sabía por qué, pero trotó rápidamente. Alcalde Luo, ¿cómo puedo ayudarlo? Esta es tu parte. Luo Yuan recogió la pieza restante del cristal de energía y se la entregó. Ye Qiu miró la pieza de cristal de energía casi completamente transparente y se quedó atónita por un momento. Luego respiró pesadamente y se frotó rápidamente, diciendo, Esto es demasiado valioso, alcalde Luo, no te preocupes por eso. Solo tómalo. Luo Yuan le dio una palmadita en el hombro. Solo haz tu trabajo bien. Esta fue la primera vez que Luo Yuan tuvo contacto íntimo con su cuerpo. El calor de sus palmas atravesó sus finas ropas y penetró en su piel. Ye Qiu se estremeció y su rostro se puso ligeramente pálido. En este punto, su mente estaba desordenada y no sabía qué hacer. Ella siempre fue profunda en sus pensamientos y, a veces, una palabra común la consideraría y analizaría en su mente. ¿Es esto una insinuación? ¿Qué debo hacer? ¿Debo insistir en rechazar o pretender no entender la sugerencia y simplemente aceptarla por ahora? Luo Yuan miró su rostro pálido y enrojecido y pensó que era tímida para aceptarlo, así que él tomó su mano y colocó el pedazo de cristal de energía en su palma y dijo, tómalo. Ye Qiu lo miró y se quedó atónita como si hubiera perdido la cabeza. Fue solo después de un tiempo que recuperó su conciencia y descubrió que Luo Yuan se había acercado a Chen Jiayi. Se mordió el labio, retrajo su mano y miró ese pedazo de cristal de energía. A pesar de que era físicamente ligero, ella sentía que era de gran valor. Una alarma estridente de repente sonó en algún lugar alrededor de la medianoche. Kui Waichuan,
quien aún estaba profundamente dormido con los ojos cerrados, se sintió confundido por un momento cuando de repente se volvió consciente y se despertó por completo con el sonido. Hoy era su primer día de trabajo, por lo que no podía permitirse llegar tarde. Rápidamente se despertó y apagó la alarma. Originalmente era un funcionario público común en Desert City. Desafortunadamente, toda la Desert City fue enterrada bajo tierra después de haber sido azotada por un gran terremoto, por lo que llegó a Ope City como refugiado. En ese momento, Ope City había aceptado un gran número de refugiados de todas las demás ciudades que consistían en algunos funcionarios públicos como él, por lo que era imposible asignar trabajos a todos. Después de esperar unos días, fue asignado como viceministro en el departamento de logística de la primera planta de acero en Ope City. Esa carrera no fue mala, ya que fue considerada una pequeña promoción en cierta medida. Había especulado que había un cierto factor que había contribuido a este proceso de contratación porque conocía a un gran hombre y también fue por este hombre que pudo venir a Ope City con su hija. Tal vez esta fue la razón por la que obtuvo la promoción excepcional. Para el gran hombre, el periodo de amistad podría haber sido insignificante y él podría incluso ser considerado como un conocido. Sin embargo, para él, probablemente fue un punto de inflexión en su vida. Sin embargo, los bienes no duran mucho y el desastre brutal que había ocurrido hace unos meses enterró su fábrica bajo tierra en cuestión de minutos. Tuvo la suerte de haber sobrevivido ya que se le asignó el turno de día ese día y, por lo tanto, no estaba en la fábrica cuando ocurrió el incidente. Toda Ope City estaba en caos y oscuridad durante ese periodo de tiempo. Hubo llantos durante toda la noche y todos lloraban en la ciudad. Algunas de las personas estaban desesperadas por el futuro y lanzaron su desesperación en todas partes. Ocasionalmente, también se oían disparos en las calles. Esos eran sus días más temidos y él y su hija se habían escondido en su cabaña y no se atrevieron a salir por unos días. Afortunadamente, el caos no duró demasiado y todo comenzó a mejorar gradualmente. El orden se restauró en la ciudad y había esperanza en Ope City a pesar de que había perdido completamente su trabajo. Los días de desempleo eran bastante difíciles, ya que solo podía ir a la cafetería que pertenecía al bienestar público para hacer fila todos los días y llenar su estómago. Aunque no estaba muerto de hambre, tampoco comía lo suficiente. Por lo general, también tenía que pensárselo dos veces, incluso si quería comprar algunos artículos pequeños para el hogar. Como nuevo refugiado migrado, no tenía muchos ahorros y ya casi había agotado la mayoría. Todavía podía tolerar una vida pobre, pero no quería dejar que su hija sufriera junto con él. Su hija incluso estaba siendo discriminada por los otros estudiantes en el internado. Él debía conseguir un trabajo. Afortunadamente, el estudio era completamente gratuito desde el apocalipsis o él ni siquiera podría pagar las cuotas escolares. Entró en el baño para lavarse la cara y lavarse los dientes. Después de limpiarse, caminó hacia el armario, sacó toda su ropa y se la puso, capa por capa. Su trabajo requería que trabajara en el frío, así que tenía que mantenerse caliente. Se puso toda la ropa en su cuerpo y de repente comenzó a sudar. Quería quitarse algunas piezas, pero decidió no hacerlo después de haberlo pensado. Fueron solo unos pocos pasos hasta el primer nivel, que estaba solo a una capa del mundo exterior. La temperatura habría bajado mucho allí. Finalmente, sacó un abrigo de piel, guantes de cuero y botas, y lo sostuvo en sus manos antes de cerrar el armario. Este traje de 3 piezas era bastante pesado, especialmente el abrigo de piel que pesaba alrededor de 20 libras o más. La capa exterior era la piel de una criatura mutada que solo tenía 3.5 milímetros de grosor, mientras que el forro interior era generalmente de pelaje rojo suave. El traje sirvió como un calentador después de que lo usó en su cuerpo, independientemente de lo frío que estaba afuera. La última vez, cuando Kui Wai-chan quiso comprar la ropa para el frío durante una venta limitada, tuvo que hacer cola durante un día entero a una temperatura de menos 30 grados centígrados antes de poder comprar la ropa para él y su hija. Además, la ropa había tomado la mayor parte de sus ahorros. Sin embargo, comenzó a arrepentirse después de que solo lo habían usado durante unos días, ya que se instalaron lámparas de calefacción en toda Ope City, lo que hizo que la temperatura se calentara como si fuera primavera. Las ropas frías caras se convirtieron en accesorios de lujo en su guardarropa y cada vez que los veía le dolía el corazón. No obstante, todo sucedió por una razón y esta vez el requisito del trabajo indicaba claramente que los trabajadores tenían que traer su propia chaqueta de cuero. Cuando lo pensó, sintió que era una señal de que lo necesitaría algún día en el futuro. El salario de este trabajo era muy alto, casi 3 veces más de lo normal. Además, fue contratado como líder del equipo para administrar a más de 100 personas, ya que tenía experiencia en administración. Su salario era 2 veces más que el de un trabajador normal, por lo que su vida estaría mejor después de esto. Cerró la puerta, salió de la casa y pronto llegó al primer nivel del área subterránea. Este nivel se había derrumbado durante el desastre,
pero después de eso se reparó para que pudiera ver las diferentes capas de cemento que se habían utilizado. Descubrió que no era el primero, sino que había cientos de personas antes que él. Ahora, la mayor parte del espacio se había transformado en un gran comedor de comida al aire libre y la gente estaba desayunando durante este tiempo. Cuando Kui Wai-chan olía la sabrosa comida, su estómago seguía retumbando, por lo que inmediatamente fue al mostrador y pidió un desayuno también. Cuando conversó con el chef, recibió buenas noticias de que la comida aquí no estaba limitada. En estos días Kui Wai-chan no había estado comiendo lo suficiente y estaba sufriendo bastante. Finalmente podía comer todo lo que necesitaba ahora. La multitud comenzó a levantarse a medida que se acercaba la hora del desayuno. La cafetería, que estaba en silencio al principio, se estaba llenando lentamente y su mesa de comedor también se estaba llenando gradualmente de personas. Oye, jefe Kui, oye hermano, tú también estás aquí. Kui Wai-chan dijo rápidamente al buscar y encontrar a sus colegas del departamento anterior. ¿Qué puedo hacer si no vengo aquí? Este es el único lugar que proporciona suficiente comida para comer, Lao Hu dijo con una sonrisa irónica. Al parecer, él también había sufrido durante este periodo. Todos somos iguales. Esta es mi primera vez comiendo lo suficiente, Kui Wai-chan también dijo con empatía. ¿Cuántas personas crees que están aquí hoy? Lao Hu se preguntaba mirando a la multitud en la cafetería. De 10.000 a 20.000. Creo que hay más que eso. Al menos 30.000 o más. ¿Ha escuchado que la fuente de agua subterránea está empezando a agotarse? Es por eso que estamos aquí, para hacer una minería profunda en el hielo, Lao Hu dijo de repente en secreto. Esto no es algo que debas decir simplemente. Kui Wai-chan dijo rápidamente antes de continuar. Ten cuidado de no ser escuchado, no se preocupe, tenemos al alcalde Lu aquí. Si él puede resolver el problema alienígena, que es un problema de agotamiento de agua para él. Lao Hu respondió. NTE, no se puede discutir contra esa lógica. Actualmente, Ope City todavía estaba bajo la ley marcial y no había libertad de expresión. Una vez que se sospechaba que incitaba al desorden público o propagaba rumores, podría ser castigado. Es bueno que me lo recuerdes. Vamos a seguir comiendo entonces. Tu hija está en primer año, ¿verdad? Lao Hu intentó cambiar el tema después de un tiempo. Sí, vuelve a casa una vez a la semana y cada vez está más gordita. Cuando habló de su hija, el rostro de Kui Wai-chan mostró felicidad y alegría. Por supuesto, la comida suministrada en la escuela no es comparable a nuestra cafetería de bienestar público. Hay un suministro ilimitado allí, Lao Hu dijo con envidia. El número de personas sigue aumentando con el tiempo. Cuando eran las 6 de la mañana, un equipo de policías y funcionarios públicos fuertemente armados entró en el primer nivel. El primer equipo de trabajadores, por favor reúnanse aquí. El segundo equipo de trabajadores, por favor reúnanse aquí. El tercer equipo, el equipo 32, tengo que irme ahora. Cuando Kui Wai-chan escuchó el llamado de su equipo, rápidamente se levantó y corrió hacia el punto de reunión. Todos los líderes del equipo, por favor, den un paso al frente, orden su equipo y empiecen a hacer el conteo. Los trabajadores en las áreas de reconstrucción no solo eran trabajadores sino también fuerzas de reserva y casi todos habían realizado entrenamiento militar. En solo unos minutos, el atestado grupo de trabajadores se había alineado ordenadamente en unas pocas plazas. Cuando la puerta de acero en la salida se abrió, todos los trabajadores marcharon ordenadamente. Silbido, tan frío. El aire que salía de su boca se convirtió inmediatamente en finos trozos de hielo bajo el frío. Kui Wai-chan apretó su ropa, pero su cuerpo comenzó a temblar. El cielo estaba oscuro afuera, como si estuviera lleno de tinta en blanco. Esta fue la primera vez que salió al mundo exterior desde el desastre. Antes de esto, había esperado que el clima fuera frío, pero nunca supo que iba a ser así. A pesar de que llevaba un grueso abrigo de piel, todavía podía sentir los escalofríos. Tocó el licor fuerte dentro de su abrigo que se distribuyó a todos los trabajadores antes de que se fueran para mantenerlos calientes. Al principio, pensó que no habría necesidad de usarlo, pero ahora estaba pensando en beberlo. Al final, decidió no hacerlo ya que aún quedaba un largo camino por recorrer y la cantidad de licor que se daba no era suficiente para durar todo el día. Cuando el equipo 15 llegó al área asignada, se detuvieron. Sé que cada uno de ustedes tiene frío, así que lo haré corto. El capitán sacó un megáfono y gritó, las condiciones de trabajo serán bastante difíciles y muchos de ustedes ya se lamentarán. Sé que mucha gente ha escuchado los rumores y, lamentablemente, la situación es tan cierta como lo que decían los rumores. El suministro de agua de Ope City pronto se agotará. Creo que cada uno de ustedes es consciente de las consecuencias si no hay suministro de agua en Ope City. Entonces, esto no es simplemente un trabajo, sino que también es para ustedes y para toda la Ope City. No es posible que todos renuncien al trabajo. Ahora, por favor comiencen el proceso de extracción de hielo. Líderes del equipo,
traiga a los miembros de su equipo para que vengan y tomen las herramientas de aquí. Cuando el capitán estaba hablando, 2 camiones se detuvieron cerca y los trabajadores del camión siguieron tirando las herramientas al suelo. Kui Wai-chuan no esperaba que la suposición hecha por Lao Hu fuera realmente correcta. Su corazón estaba pesado cuando saludó a los miembros de su equipo antes de ir a recibir las herramientas. Las herramientas para la minería de hielo eran bastante simples. Cada equipo recibió 3 cuerdas que se ataron a una estaca de metal grueso para romper la capa de hielo. Además de eso, también recibieron una gran cantidad de soldadores y 5 simples trineos de madera. Sin embargo, no había excavadora ni ninguna otra maquinaria de construcción. Incluso los camiones se habían ido rápidamente después de haber terminado de tirar las herramientas. Solo había 2 camiones asignados a un equipo, por lo que cada camión era muy valioso. No podían soportar quedarse tanto tiempo bajo una temperatura tan fría. El hielo se transportaría al primer nivel subterráneo utilizando trineos de hielo antes de que se carguen en los camiones y se entreguen a la fábrica. El trabajo minero pronto comenzó. Después de que Kui Wai-chuan asignó el trabajo, tomó la iniciativa y comenzó a golpear el hielo con una estaca de metal. La estaca de metal tenía aproximadamente 30 centímetros de espesor y 800 kilogramos de peso. Con 5 de ellos, requirieron al menos 160 kilogramos de fuerza de cada uno de ellos si lo levantaban con la cuerda. Era imposible para ellos levantar la estaca de metal sin una fuerza de apoyo. Afortunadamente, durante el tiempo en que había seguido a Luo Yuan a Ope City, había comido mucha comida de alto nivel y, por lo tanto, había ganado una cantidad significativa de fuerza. Sin embargo, no importa lo fuerte que fuera, todavía era un humano normal. El trabajo de la minería de hielo era muy agotador, ya que también requería gritos continuos del comandante. A menudo requería más de una docena de golpes solo para agrietar ligeramente la superficie y más de 100 golpes antes de que pudiera romperse. Después de eso, cambiarían a otro lugar para continuar rompiendo las capas de hielo. Solo cuando el trineo de hielo estuviera completamente lleno, se enviaría al subsuelo para su posterior procesamiento. Sin embargo, había una ventaja por la cual ya no sentía frío ya que su cuerpo estaba cubierto de sudor que lo mantenía caliente. A pesar de que ya era mediodía, no había tomado un sorbo de licor fuerte dentro de su abrigo. De repente, hubo una conmoción en algún lugar lejano y uno de los trabajadores se detuvo de repente. ¿Por qué te detuviste? Kui Wai-chuan casi se rompe la cintura y le pregunta desagradablemente. Era una estaca de metal tan pesado y detenerse apresuradamente podría causar una lesión grave a otros miembros del equipo. El trabajador respondió con fervor, con el rostro enrojecido y lleno de emoción. Alcalde Luo, el alcalde Luo ha venido a visitarnos. Capítulo 475. Influencia. ¿Que el alcalde Luo está aquí? Kui Wai-chuan repitió en shock. Eso es correcto, no puedes escuchar a la multitud animándolo, dijo su ayudante. El líder se acercó con un orador y dijo: damas y caballeros, camaradas, el alcalde Luo estará aquí para una inspección pronto. No dejen de trabajar y no conversen entre ustedes. Muéstrenle al alcalde Luo lo serio que somos en el equipo 15 sobre nuestros trabajos. El líder del equipo en el que estaba Kui Wai-chuan era un tipo robusto y fuerte, pero se estremeció al pensar en la llegada de Luo Yuan. Su rostro enrojeció cuando habló y se sintió abrumado por la emoción. Sí, señor. Los miembros del personal gritaron al unísono. Todos respondieron positivamente. Todos fueron amontonados y cantaron su canción de trabajo a todo pulmón. Estaban tan entusiasmados que el frío no les molestaba en absoluto. Después de tales declaraciones y anuncios de la llegada del alcalde Luo Yuan a todos los medios de comunicación, una persona común parecería una leyenda a los ojos del público. Además, Luo Yuan es el hombre que rescató a la humanidad de la aniquilación. En todos los estratos de la sociedad, su leyenda resonó con la gente como un símbolo de esperanza. Algunas personas incluso lo adoraban. En tal ambiente, no importa cuán inteligente sea una persona, cualquier persona puede verse influenciada por su admiración por otra. Además, no solo entre los civiles comunes, la adoración de su persona sucedió en todos los rincones de Ope City. A estas alturas, incluso si Luo Yuan perdiera toda su fuerza, su poder no se vería afectado. Ningún rebelde podría hacerle daño. En este momento, nuestro stock de ropa térmica es bastante limitado, señor, tenemos un total de 32.000 personas trabajando con nosotros. Yen Jinping, responsable del proyecto, informó a Luo Yuan. Luo Yuan consideró los números y asintió en aprobación de su progreso. En comparación con Luo Yuan, que no se vio afectado por el frío, Yen Jinping estaba vestido con varias capas de ropa que hicieron que su pequeño cuerpo se hinchara. ¿Han empezado a funcionar las fábricas responsables de los equipos térmicos?, preguntó Luo Yuan. Hasta la noche anterior a las 7 p.m., todos los trabajadores fueron informados y la producción comenzó. Yen Jinping dijo con cuidado. Eso es genial. Luo Yuan dijo con un brillo de satisfacción en sus ojos. Yen Jinping se sintió aliviado. No era promiscuo, ni codicioso, ni un hombre que disfrutara de la vida tal como era.
Fue cauteloso cuando trabajó e hizo todo con una mente meticulosa para obtener detalles. Pero, él era un hombre que amaba la autoridad. Él no tenía ningún interés en las cosas materiales. Lo que disfrutaba era la capacidad de usar su autoridad como podía. Como Luo Yuan le importaba tanto, obtener su aprobación hizo que todo su trabajo valiera la pena. Alcalde, leí sobre el estado de producción de la ropa de cuero anoche y me di cuenta de que hemos producido más de 100.000 de ellos. Ahora que la mayoría de la gente posee ropa térmica y puede realizar su trabajo de tiempo completo, no estarán uniéndose a los equipos de producción. Sugiero que tomemos una parte de los fondos del Departamento de Finanzas y compramos la ropa térmica a los civiles para que no tengamos problemas con la escasez de trabajadores, dijo Tian Jinping, confiado con su hipótesis. Luo Yuan se detuvo y pensó por un momento. Encontró que la idea era sensata y estuvo de acuerdo con él. Esa es una gran sugerencia. Comprémosla al precio original y permitamos que los trabajadores utilicen la ropa térmica gratis. Redacte una propuesta para mi aprobación tan pronto como pueda, dijo. Como el objetivo de mantener a los ciudadanos de Ope City cálidos y seguros se completó, la ropa térmica que estaba en demanda ahora era redundante. Si el gobierno acaparara las existencias de ropa térmica de la gente, podría haber un alboroto. Si no fuera por el recordatorio de Tian Jinping, Luo Yuan habría pasado por alto el problema. En cuanto a la situación financiera del gobierno, ya no era una preocupación. No importa si era Ope City o la antigua área de reconstrucción, la circulación de los productos disponibles en el mercado era patéticamente baja. El uso de la moneda en forma de vales de comida estaba restringido. Algunas de las necesidades en demanda no estaban a la venta, incluso con transacciones monetarias. Además de una actualización de las variedades de alimentos, no había lugar para gastar ninguna moneda. Fue un fracaso en el sistema financiero que solo sucedió durante el tiempo de guerra en el apocalipsis. Tan pronto como se recupere la paz y se alivie el estrés, se iniciará la explotación del privilegio y la aceleración de la corrupción. Por lo tanto, la restauración de una circulación normal en el mercado fue uno de los pasos más importantes en su plan. Pero aún no era el momento para ello. Tuvo que esperar hasta que la humanidad emigrara a la nave espacial. Mirando el entusiasmo y la admiración en los ojos de las personas que lo miraban, Luo Yuan le prestó poca atención ya que ya se había acostumbrado a la atención. La temperatura era de menos 70 grados centígrados. Las condiciones de vida eran insoportables. Para la generación más vieja de personas, sin importar cuánto llevaran, estarían muertos en mediodía en entornos tan duros. Ahora que el físico de la humanidad era 3 veces más fuerte que antes, sus cuerpos podrían soportar mejor el frío. Sin embargo, solo fue un poco mejor ya que todavía eran humanos. Había muchos que habían perdido los dedos de las manos y los pies por la congelación. Luo Yuan notó que la mayoría de sus narices estaban adormecidas y algunas ni siquiera notaron que había carámbanos colgando de sus barbillas. ¿A qué hora empiezan a trabajar?, preguntó Luo Yuan cuando notó que ya eran las 10:30 p.m., 6:30 a.m., señor. Tian Jinping respondió, eso es demasiado largo. Debido a que el ambiente es tan malo, no podemos usar la medida habitual de horas de trabajo para los empleados. Sugiero que tengan media hora de descanso cada 2 horas que trabajan. Además, habrá verduras cocidas y calientes. La sopa está disponible las 24 horas del día, todos los días en la cafetería para que se mantengan calientes y recuperen su fuerza, dijo Luo Yuan. No se consideró una sugerencia para Tian Jinping mientras tomaba su trabajo y las instrucciones de Luo Yuan muy en serio. Dijo con vergüenza, alcalde, me disculpo. Es mi culpa haber pasado por alto esto. Gracias por su observación. Permítame reorganizar el horario de trabajo más tarde cuando regrese a mi oficina. Mirándolo con el ceño fruncido, Luo Yuan se quedó sin palabras. Aunque había pasado mucho tiempo desde que se había convertido en alcalde, las lambisconerías ocasionales eran todavía demasiado para él. Si no fuera por sus capacidades y cautela, Luo Yuan habría dudado de los medios de su ascenso para convertirse en el vicealcalde. Tal vez incluso los buenos tenían sus defectos. Échenos un vistazo allá. Luo Yuan dijo que cambiara de tema. El alcalde lo está mirando en nuestra dirección. Cui Guaichuan, que había estado observando el movimiento de Luo Yuan, exclamó con entusiasmo. Cuando vio a Luo Yuan estaba caminando hacia su dirección. ¿Realmente viene? El trabajador que estaba mirando en la dirección opuesta preguntó nerviosamente, su palma estaba sudando por la presión. Sí, está a unos cientos de metros de distancia. Demos todo lo que tenemos y cantemos nuestra canción, Hayu, Hayu. Cui Guaichuan gritó mientras se ponían a cantar. Los cantos se hicieron aún más fuertes a medida que el ritmo se aceleraba. Con Cui Guaichuan dirigiendo los cantos, estaba preocupado por lo que diría Luo Yuan cuando se encontraran. Un saludo o un temblor de manos, ¿cuál sería su propia respuesta?, pensó. Pero, en verdad, Cui Guaichuan se preguntó si podría haberse olvidado de él. Después de todo, él era un don nadie. Fue hace mucho tiempo, como lo recordaría Luo Yuan. Mientras se quedaba pensando en la posible escena por venir, Luo Yuan se acercaba rápidamente.
Su corazón se aceleró en su pecho. Hizo contacto visual con Lo Yuan, y se sorprendió cuando asintió en respuesta. Un arrebato de emoción lo abrumó. No esperaba que el alcalde lo recordara, y ahora incluso asintió con la cabeza. Aunque Lo Yuan solo estaba pasando y se alejó de él, no pudo ocultar su emoción. ¿Ustedes vieron eso? Kui Wai-Chuan dijo suavemente. El alcalde lo asintió hacia mí, se enorgullecía de sus ojos. Lo vi, pero creo que el alcalde lo estaba asintiendo con la cabeza a todos. No se lo puedes quitar a todos, dijo un trabajador que estaba a su lado. Todos se habían emocionado también y ahora algunos de ellos estaban resentidos por lo que había dicho Kui Wai-Chuan. El asentimiento fue suficiente para que todos ellos se jactaran de por vida. Así es, señor. Eso fue un honor para todo el grupo. Pertenece al equipo porque el alcalde lo le asentiría solo a usted. Él continuó. La gente a su alrededor murmuró de acuerdo. Kui Wai-Chuan se sorprendió, pero el alcalde lo oí, justo cuando intentaba explicarse. El líder de la operación se escuchó a través de los oradores. Creo que todos vieron la actitud del alcalde Lo hacia nosotros. Estaba satisfecho con nuestro trabajo. Es un honor para nuestro equipo. Mantener el trabajo duro. La mandíbula de Kui Wai-Chuan cayó. Sintió que su breve momento de orgullo se desvanecía cuando su corazón se hundió en su pecho. Lo Yuan pensó para sí mismo mientras caminaba. No esperaba ver a alguien que conociera. Su impresionante memoria le permitió recordar a Kui Wai-Chuan, a quien conocía desde antes. Para el viejo Lo Yuan, definitivamente se habría detenido a conversar con él, pero ahora representaba más que a sí mismo. Cada movimiento que hizo fue observado por muchos, así que tenía que ser muy cuidadoso. Los mismos fenómenos no se aplicaban al tarareo antes y se sentía bastante incómodo al respecto. Aunque nadie pudo restringir a Lo Yuan, no mostró ningún favor a las personas que conocía de su pasado, ya que definitivamente habrá personas que buscan y analizan la situación en exceso. Lo Yuan hizo todo lo posible para evitar eso. Pronto se fue después de su inspección de la mina de hielo. Luego llegó al laboratorio de genética en Ope City cuando escuchó ese mismo día que las instalaciones de clonación de plantas estaban listas para la producción. Desde que la mayoría de los investigadores habían migrado a la nave espacial, las actividades de investigación en Ope City básicamente se habían detenido. El laboratorio responsable de la clonación se infestó de roedores. «¿Déjame ver los resultados?», preguntó Lo Yuan. «Sí, alcalde». El director del instituto dijo de inmediato. Estaba listo para la inspección del alcalde. Pronto llegaron a las cápsulas de incubación de almacenamiento de embriones. Los embriones de plantas se colocaron en placas Petri, ya que era solo la etapa preliminar de la mitousis, donde los embriones aún eran insignificantes. Lo Yuan tomó uno de ellos y miró de cerca mientras el director explicaba. Ese es uno de los 50 tipos de plantas que seleccionamos para clonar. Una parte de ellas son las plantas que consumimos, mientras que el resto son las muestras que recolectamos antes del desastre. La mayoría de ellas tienen aproximadamente 1 milímetro de longitud. Estimamos que en 2 o 3 días habrá brotes y para las verduras, se cultivarían completamente en 6 o 10 días, dijo, con un tono monótono en su discurso. ¿No es eso más rápido que el crecimiento de vegetales en el área agrícola? Lo Yuan preguntó con curiosidad, ya que no estaba muy familiarizado con la clonación de plantas. Eso es correcto. La clonación de la planta tiene la característica de ese ciclo de crecimiento particular, pero con una tasa de reproducción más rápida, dijo. Parecía que el director quería compensar la mala impresión que había dejado antes. Se aseguró de estar completamente preparado para cualquier pregunta durante la inspección. Procedió a decir, para hacer que crezcan aún más rápido, hemos realizado una investigación sobre un nutriente para que las plantas aceleren su crecimiento. Ya hemos conseguido que la base se resuelva. Si todo sale según lo planeado, la velocidad de crecimiento sería de 50% más rápido. Bien hecho, Lo Yuan asintió con satisfacción. El director del instituto estaba sobre la luna con el cumplido de Lo Yuan. Pondremos todos los esfuerzos que tenemos en esa investigación. Lo Yuan lo detuvo allí mismo. No quiero promesas vacías. Quiero ver resultados. Mientras mantengas el buen trabajo, definitivamente reconoceré tu progreso, dijo. Sí, alcalde. El director bromeó, sorprendido por su respuesta. Lo Yuan sacó la muestra del corazón de la sabiduría que trajo de su dormitorio esta mañana y dijo, dado que la clonación de plantas está casi terminada, podemos continuar con este proyecto de investigación. Esta es una planta única, posiblemente podría cambiar el destino de la humanidad. Clónelo, investigue sobre él e infórmemelo. Su laboratorio de investigación no es el primer laboratorio que lo investiga. Hay muchos más con equipos más avanzados que realizan sus propias pruebas. Espero que podamos estar a la vanguardia de todos. El director quedó aturdido. Dejando a un lado la inmensa presión, era muy curioso. Fue un investigador destacado, pero también una persona muy humilde. Él todavía tenía la necesidad de saber todo en el mundo y nunca tomó las cosas a la ligera. Ahora que el alcalde dijo que esta planta podría cambiar el destino de la humanidad, su instinto de curiosidad lo estaba matando. Alca.
Alcalde, ¿qué es exactamente esta planta?, tartamudeó una vez que había reunido valor para hablar. Con una expresión pensativa en su rostro, Luo Yuan respondió, es un retoño del árbol de la sabiduría. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.